No todas las historias de hombres lobo comienzan con aullidos. A veces empiezan con una sonrisa, con el olor a pan dulce saliendo de la cocina, o con una mirada que parece saber demasiado. Doña Inés Cordero llegó así, como quien no viene de ninguna parte, pero que siempre pareció haber pertenecido al lugar. Los hombres no podían resistirse, las mujeres rezaban en silencio. Todo el pueblo aprendió a fingir que no veía nada, hasta que empezaron a enterrar a sus hijos. En la última luna llena de 1992, un grupo de vecinos decidió romper el silencio. Vieron lo que nadie debería ver. Y lo que hicieron esa madrugada cambió el rumbo del pueblo para siempre. Hoy solo queda la leyenda. Pero si le preguntas a los viejos, todos te van a decir lo mismo. Ella sigue ahí. Encerrada, y con hambre. Dicen que el interior de Veracruz está lleno de caminos que no llevan a ningún lado. Brechas de tierra que se pierden entre el monte, como si la misma tierra intentara esconder lo que vive allí. Uno de esos sitios era el poblado de San Bartolo de los Olivos, con apenas 30 y tantos habitantes, una iglesita sin campana y un silencio tan antiguo que parecía no ser natural. Corría el año de 1992 cuando doña Inés llegó. Algunos dicen que llegó caminando. Otros juran que escucharon un ruido raro la madrugada anterior, un aullido lejano, seguido por 3 gallinas muertas en el corral de don Chema. Pero nadie ató cabos. Solo notaron su presencia de verdad cuando apareció en el mercado con un vestido floreado y unos ojos que recordaban la luna llena, grandes, plateados, con un brillo húmedo que ponía la piel chinita. Inés dijo que era viuda, que su marido había muerto en un incendio, y que buscaba paz. Rentó la casa del final de la calle, esa que está junto al pozo viejo que nadie quería desde que un pescador se colgó ahí dentro. Limpió el patio, encendió la estufa y en pocos días, ya estaba vendiendo panes y galletas afuera de su casa. Los hombres, claro, no se resistieron. Algunos decían que era su belleza, otros que el aroma, pero había algo más. Algo que nadie sabía cómo explicar, solo sentir. El primero en caer fue Manuel el Chato, un campesino de 20 y tantos años que se echaba su mezcal con limón y cantaba a gritos en las fiestas. Desapareció una noche de luna llena y lo único que hallaron fue su camisa, hecha trizas, a la orilla del monte. Después fue Rigo, el bala, un trailero. Luego, el hijo del boticario. Siempre hombres. Siempre de noche. Siempre en luna llena. La policía del municipio vino una vez. Revisaron los alrededores, hicieron preguntas. Pero sin cuerpos ni pistas, no se quedaron mucho tiempo. Los vecinos murmuraban, cuchicheaban, se persignaban al pasar por su casa, pero nadie se atrevía a señalarla. Nadie quería ser el siguiente. Aún así, cada noche de luna llena, el pueblo cerraba temprano, atrancaba puertas, reforzaba ventanas, y fingía que todo estaba bien. Hasta que llegó Emilio, un muchacho flaco de Jalapa, estudiante de letras, de esos que creen que el mundo se explica con puras metáforas. Venía a visitar a su tío, don Nicolás, un anciano enfermo, con los pies llenos de llagas y la memoria hecha bolas. Llegó justo en semana de luna llena. Justo cuando el miedo empezaba a rondar otra vez. Emilio todavía no sabía nada de las historias. Venía con una mochila al hombro, un libro de Elena Garro en la mano, y ese aire de no encajar en ningún lado. El autobús lo dejó sobre la carretera principal, a 4 kilómetros de la entrada al pueblo, y tuvo que caminar el resto bajo un sol que parecía hervir hasta los pensamientos. Llevaba pantalón de mezclilla, tenis gastados y una camisa blanca ya manchada de sudor. Cuando llegó a la primera casa del pueblo, una señora lo espiaba por la cortina con mirada desconfiada. La bienvenida no fue cálida. Ahí no confiaban en los forasteros, y menos en los que hacían preguntas. Don Nicolás vivía en una casita de madera vieja, con tejas rotas y olor a humedad. Estaba recostado en una hamaca raída,
con los ojos hundidos como cavernas y la voz arrastrada por tantos años de cansancio. ¿Tú eres el hijo de la hermana de doña Candelaria?, preguntó con dificultad. Emilio asintió, sonrió con timidez y se inclinó para abrazarlo. Vine a ayudarte, tío. Me voy a quedar un tiempo, para echarte la mano con todo, dijo, mirando alrededor. La casa parecía haberse quedado detenida en el tiempo. Un crucifijo torcido colgaba en la pared, un radio viejo que ya no servía más, y un cuaderno de notas sobre la mesa lleno de oraciones garabateadas y nombres tachados. En los primeros días, Emilio se ocupó de lo básico: comida, medicina, limpiar el suelo. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo en la mecedora del porche, escuchando el viento pasar entre las hojas de los mangos y observando el comportamiento extraño de los vecinos. Nadie lo miraba a los ojos, nadie reía fuerte. Y por las noches, el silencio era casi total, apenas roto por el canto de un grillo perdido o el mugido lejano de alguna vaca. Hasta que, una tarde de cielo gris, escuchó la primera historia. Estaba comprando harina en la tiendita de doña Belinda, cuando dos viejos conversaban en voz baja, al fondo del mostrador. Uno de ellos, con una voz temblorosa por el miedo, murmuró: «Hoy vuelve a ser luna llena. Dicen que la viuda ya anda merodeando por los patios». El otro respondió: «Ya le dije a mi hija que ni se le ocurra salir. Esa cosa no es mujer, ni animal». Emilio fingió no haber escuchado, pero el apodo, la viuda, se le quedó retumbando en la cabeza como un eco incómodo. Esa noche le preguntó a don Nicolás, pero el viejo desvió la mirada y solo dijo: «Hay cosas que es mejor no saber, mijo». Curioso y necio, Emilio decidió averiguarlo por su cuenta. A la mañana siguiente, cuando fue a sacar agua del pozo, vio por primera vez a doña Inés. Estaba al frente de su casa, regando unas plantas, con un vestido azul que se movía con el viento, el cabello recogido en un chongo sencillo, y los ojos. Esos ojos no solo eran bonitos. Había algo en ellos, una calma inquietante, un brillo depredador. Ella sonrió al verlo. «Tú eres el sobrino de don Nicolás, ¿verdad?» «Soy Inés, un gusto», dijo, extendiendo la mano. Emilio sintió un escalofrío por la espalda. Su mano estaba demasiado tibia, casi febril. «¿Quieres pasar por un café?», ofreció ella. Dudó unos segundos, pero aceptó. La casa estaba limpia, ordenada con un esmero casi enfermizo. Olía a canela, y a tierra mojada. Ella sirvió pan de elote y café cargado, sentándose frente a él, como si ya supiera lo que él iba a preguntar. «Nunca te había visto por aquí», dijo con voz dulce. Emilio explicó que estaba cuidando a su tío. Inés lo escuchaba con una atención exagerada, como si cada palabra fuera una confesión. «Tienes algo raro», dijo ella, mirándolo directo a los ojos. «Los de aquí casi no hablan, pero tú eres diferente». Emilio soltó una risa incómoda y terminó su café. Cuando se despidió, ella le tocó el hombro. «Vuelve cuando quieras. Mi casa siempre está abierta». En los días que siguieron, Emilio no podía dejar de pensar en ella. Y no era solo deseo. Había un malestar, como si algo le rascara por dentro el alma. Soñaba con ojos plateados, con garras, con voces susurrando cosas en lenguas que nunca había oído. Don Nicolás empeoraba. Y una noche, entre fiebre y alucinaciones, le susurró al oído: ella se los come. Yo vi el cuerpo, vi cómo se volvió bestia. Emilio trató de entenderlo, pero el viejo se quedó callado. Y esa misma noche, vio la procesión del miedo. Por las rendijas de la ventana, vio cómo los vecinos atrancaban sus puertas. Vio a las madres guardando a sus hijos. El cielo, que había estado despejado todo el día,
ahora estaba cubierto por nubes delgadas que hacían que la luna llena brillara todavía más fuerte. Un resplandor plateado cubría el pueblo. Y en ese silencio pesado, solo una casa seguía con la luz encendida, la de doña Inés. La inquietud se volvió una necesidad. Emilio se puso el suéter, agarró su linterna y salió a escondidas. Rodeó la casa por detrás, entre árboles y una cerca de alambre oxidado. Encontró una rendija entre las tablas viejas de la cocina, y se quedó allí, inmóvil, intentando ver lo que pasaba adentro. La mesa estaba servida. 2 platos. Un hombre sentado, parecía ser don Gregorio, el carnicero del pueblo. Ella reía, hablaba bajito. El vino tinto goteaba en la copa. La luz temblaba, lanzando sombras vivas por las paredes. Y entonces, empezó. Su rostro dejó de sonreír. Los ojos brillaron de forma animal. El hombre pareció darse cuenta demasiado tarde. Ella se levantó, se quitó el vestido con calma, y justo ahí, frente a él, empezó a retorcerse. Emilio se tapó la boca para no gritar. Los huesos de la mujer tronaban, se alargaban, se reacomodaban. Las uñas crecieron. Los dientes también. La piel se tensó, y el pelo brotó como fuego cubriéndole todo el cuerpo. En segundos, doña Inés ya no era humana. Lo que estaba allí era una loba enorme, gris, aterradora. Pero los ojos seguían siendo los de ella. El hombre intentó correr, pero no alcanzó la puerta. El rugido rompió la noche. La sangre salpicó la pared. Emilio corrió. Corrió como nunca. Cayó, se levantó, atravesó el monte y llegó a la iglesia golpeando la puerta con los puños llenos de sangre y tierra. Padre Matías, padre, por el amor de Dios, ábrame. La puerta se abrió con esfuerzo. El sacerdote, viejo, con su sotana desgastada, lo miró con ojos asustados. Ella es un monstruo. Lo vi. Con estos ojos lo vi. Se transforma. El padre no pareció sorprendido. Solo murmuró. ¿La viste? Entonces ya no puedes olvidarlo. La madrugada se sentía más pesada después de lo que Emilio había presenciado. Incluso la luna llena, antes tan brillante, ahora parecía opacada por un miedo ancestral, como si supiera que alguien había presenciado un rito prohibido. Dentro de la iglesia, el padre Matías cerró la puerta con 2 cerrojos de hierro, atrancó las ventanas y lo llevó hasta la sacristía. Era un cuarto pequeño, con olor a cera derretida y un cuadro de San Miguel empuñando una espada. El sacerdote, de cabello blanco y mirada agotada, le puso una taza de té en las manos y por fin habló. Bajito, hijo, aquí las paredes tienen oídos. Emilio contó todo, cada detalle, la cena, la transformación, el grito del hombre, la sangre, los ojos de la criatura. El padre lo escuchó en silencio, pero en ningún momento pareció dudar. Cuando Emilio terminó, Matías se levantó, fue a una gaveta y sacó un pequeño crucifijo de hierro envuelto en una tela gruesa. Mi hermano desapareció así, hace 30 años. Misma historia. Se fue a visitar a una forastera muy bonita, y ya no volvió. En su momento dijeron que se había ido con una amante, pero mi madre, ella sabía. Me contó lo que escuchó en el monte, los gritos, los aullidos, ese olor a azufre. A Emilio se le revolvió el estómago. ¿Pero qué es ella, padre? ¿Es un demonio? ¿Una bruja? El viejo bajó la mirada, como si buscara la respuesta entre las grietas de la madera. Es más antigua que eso, hijo. Mucho más. Algunas familias nacen con la maldición en la sangre, otras la obtienen por pacto. Nadie sabe exactamente cómo empezó, pero existen registros, muy viejos, bien escondidos. Relatos de mujeres lobo, de hembras bestia, de criaturas que seducen,
devoran y se regeneran. Inmortales, si no se les contiene. El padre se dio vuelta hacia un armario al fondo de la sacristía y sacó una caja de madera con símbolos grabados. Adentro había hojas viejas, amarillentas, llenas de dibujos grotescos y textos en latín. Le mostró a Emilio una ilustración, una mujer con cuerpo de loba, ojos humanos y garras manchadas de sangre. Ellas escogen a los más fuertes, a los más deseados. Se alimentan de la sangre, de la carne, pero también del deseo. Eso es lo que atrae a los hombres. No es solo belleza, es brujería. Es un instinto. Emilio retrocedió, jadeando. Tenemos que hacer algo, no podemos dejarla suelta. Matías asintió lentamente. No podemos matarla, al menos no con armas comunes. Pero podemos encerrarla. Existe una cadena. Una muy antigua, forjada por herreros creyentes y bendecida por 3 sacerdotes. Está guardada desde los tiempos de la guerra, cuando una criatura parecida apareció por los alrededores de Piedras Negras. Con esa cadena, podríamos retenerla. Pero hará falta fe, y mucho valor. Esa misma mañana, antes de que saliera el sol, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. Aunque todos sabían que ya no funcionaban. Fue la señal. El padre Matías llamó a los pocos en los que aún confiaba. Gente que había perdido a alguien. Gente con miedo, con rabia, con cuentas pendientes. Fue don Filemón, que había perdido a su yerno. Fue Aureliano, que encontró huellas de algo detrás del gallinero. Y fue María de los Remedios, curandera de manos firmes y ojos que sabían leer almas. Yo la vi parada en la encrucijada, dijo María al entrar. Fue hace 3 lunas. Estaba cazando. Y ahora, llegó el momento. Emilio lo veía todo como en un sueño. Un mundo que antes era solo palabras bonitas y libros, ahora se le revelaba lleno de ritos, creencias y horrores escondidos en los rincones de las casas. Vicente entregó la cadena. Era gruesa como el brazo de un hombre. Fue guardada en la celda de San Cipriano, dijo. Solo puede usarla quien haya visto a la bestia con sus propios ojos. Miró directo a Emilio. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. ¿Tú la viste? Entonces tú lideras. Se prepararon en silencio. Afilaron machetes, se colgaron rosarios al cuello, improvisaron cruces de madera, sal gruesa, velas negras. María de los Remedios hizo un círculo de protección con ruda y aceite de ricino, rezando palabras olvidadas mientras los demás se hincaban. Vicente murmuraba en latín, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Cuando cayó la noche, el grupo partió. El cielo estaba despejado, la luna en todo su esplendor, y la casa de doña Inés encendida, otra vez. Llegaron por atrás, entre el monte, rodeando con cuidado. Un silencio total, solo se oían las respiraciones agitadas y los corazones latiendo con fuerza. Emilio sostenía la cadena con fuerza. Los nudillos se le habían puesto blancos. El plan era simple, cercar, atrapar, sellar. Pero nada sería simple esa noche. Cuando se acercaron a la ventana, vieron de nuevo la misma escena que Emilio ya conocía. La mesa servida, la cena, un hombre. Esta vez era el ayudante del sepulturero. Reía encantado, completamente ajeno al peligro. Doña Inés bailaba al ritmo de una vitrola vieja. Descalza, con un vestido rojo pegado al cuerpo. Pero entonces, se detuvo. Miró directo hacia la ventana. Como si hubiera sentido algo. Como si oliera el miedo. Antes de que nadie pudiera moverse, un grito desgarró el aire. El ayudante intentó correr, pero ella le cayó encima.
El crujido de los huesos vino después. Las garras, los dientes, la sangre pintando la pared. «Ahora», gritó Vicente. Y los hombres irrumpieron en la casa. La criatura gruñó. Ya no era del todo mujer, pero tampoco bestia completa. Saltó sobre don Filemón, lo estrelló contra la pared con un sonido seco. Aureliano corrió con el machete, pero la criatura le mordió la pierna. María de los Remedios lanzó sal al suelo, tratando de contenerla. Emilio avanzó, con las piernas temblorosas, pero sin soltar la cadena. «Por la sangre de los inocentes, yo te encierro», gritó mientras las vueltas de hierro se cerraban sobre el cuello y los brazos de la loba. Ella aulló. Un aullido que congeló la sangre de todos los presentes. Pero la cadena resistió. Parecía quemarle la piel. La criatura se debatía con furia, pero no lograba soltarse. Los ojos seguían siendo los de ella. Brillantes, humanos, y llenos de odio. La arrastraron por la calle hasta el centro del pueblo. Los pocos vecinos que se habían escondido empezaron a salir de sus casas, atraídos por los gritos. Cuando llegaron a la plaza, Vicente dio la orden. «Esperen al sol. No la toquen. El mal necesita de la noche». Y así, entre rezos y lágrimas, la madrugada se consumió. La loba se retorcía, rugía, intentaba zafarse, pero la cadena no cedía. Y entonces, el primer rayo de sol tocó la piel de la bestia. Poco a poco, el pelaje desapareció. Los huesos regresaban a su lugar. El hocico se retraía. Frente a todos, volvió a ser mujer. Doña Inés, desnuda, cubierta de sangre, tirada en medio de la plaza, con los ojos abiertos, salvajes. El sol salió como queriendo borrar los horrores de la noche. Pero en San Bartolo de los Olivos, la luz solo sirvió para mostrar con claridad lo que ya nadie podía negar. En el centro de la plaza, amarrada con la vieja cadena, yacía doña Inés, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo desnudo, marcado por quemaduras del hierro bendito. La respiración lenta, pero presente. Y los ojos. Esos ojos que antes hechizaban, ahora miraban a todos con un odio feroz, como si prometieran venganza. Alrededor, se formó un círculo humano. Vecinos saliendo poco a poco de sus casas, rostros pálidos, ojos desorbitados, cargando el peso de lo que siempre supieron, pero jamás se atrevieron a decir. El padre Vicente estaba de pie, con un crucifijo grande en la mano, manchado de sangre. Emilio, hincado, con las manos heridas de tanto apretar la cadena. Aureliano gemía por la mordida en la pierna. Don Filemón, inconsciente, había sido llevado dentro de la iglesia. María de los Remedios mantenía una vela encendida, murmurando oraciones en una lengua que ni ella misma sabía de dónde venía. Palabras heredadas por generaciones de curanderas. El silencio del pueblo era absoluto, salvo por la respiración entrecortada de Inés, y el susurro de las hojas, como si hasta la misma selva escuchara lo que estaba por suceder. Ella no es solo bestia, ni solo mujer, dijo María de los Remedios con voz ronca. Es algo entre mundos. Si la matan, puede volver peor. Si la sueltan, se los come otra vez. Vicente asintió, grave. Su sangre tiene pacto, y eso no se rompe con balas. Solo con rituales. Se alejó y entró a la iglesia. Volvió minutos después con un libro antiguo, de tapa de cuero sujeta con tiras rojas. Esto lo trajo el padre Felisberto en el siglo antepasado. Lo tenían guardado en la cripta, por si pasaba algo así. Y ahora, llegó la hora. Los vecinos miraban en shock. Muchos se preguntaban cómo habían podido vivir tanto tiempo junto a esa criatura, sin darse cuenta. Pero, en el fondo, todos sabían. Siempre lo supieron.
Cuando Inés abrió los ojos por primera vez esa mañana, miró directo a una mujer entre la multitud. Era doña Lourdes, la esposa de Rigo, el bala, el trailero desaparecido. Lourdes tembló, como si sintiera en el alma el grito que nunca pudo dar. Ella se lo llevó. Yo lo sé, murmuró. Vicente abrió el libro sobre una piedra en el centro de la plaza y leyó en voz alta. Por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sella ahora a la bestia que camina entre los vivos. Que no muere ni vive. Que desea y devora. Que carga en su vientre la maldición de las lunas. Con cada palabra, la cadena parecía vibrar, como si respondiera al conjuro. Emilio la sostenía con fuerza. ¿Y qué vamos a hacer con ella después?, preguntó. El padre miró a su alrededor. Vamos a encerrarla. No podemos matarla, pero podemos encerrarla. Detrás de la iglesia hay una celda excavada en la piedra, antigua. Los padres la usaban cuando los exorcismos fallaban. Ahí es donde se va a quedar, por el tiempo que Dios disponga. Dos hombres fuertes, Damián y Cleto, fueron llamados para arrastrar el cuerpo. La envolvieron con una manta gruesa mientras Vicente recitaba salmos en voz baja. Ella no se resistía. Solo observaba, como un animal esperando la próxima luna. Cuando cruzaron el umbral de la iglesia, el suelo pareció estremecerse. Algunos vecinos se persignaron, otros simplemente voltearon la cara. La llevaron por un pasillo angosto, hasta una puerta de hierro oxidada. Escondida bajo el altar, la celda guardaba. Damián giró la vieja llave de hierro. La celda seguía allí, piedra helada, suelo húmedo, sin un solo rayo de luz natural. Solo el olor a encierro, a tiempo, a sufrimiento. La metieron adentro. Le aseguraron grilletes dobles en tobillos y muñecas. Vicente, de pie frente a la entrada, se persignó y roció aceite bendito alrededor de la puerta. Está sellada. Que ningún hombre entre. Que ningún sonido salga. Aquí va a dormir. Y si despierta, que el cielo nos ampare. Emilio lo miraba todo con los ojos perdidos. Aún sentía la sangre de la bestia en sus manos. Aún la veía al cerrar los ojos, ese instante exacto en que el cuerpo cambió, cuando el deseo se volvió hambre. Afuera, el pueblo empezaba a respirar otra vez. Pero era un aliento frágil. Durante días, nadie hablaba en voz alta. Las ventanas siguieron cerradas. Y de noche, nadie se acercaba a la iglesia. Aunque estuviera encerrada, el miedo no se iba. Algunos decían escuchar ruido saliendo del sótano. Otros juraban haber visto unos ojos brillando detrás de las rendijas de madera. Vicente empezó a alimentarla con sobras. Primero pan, luego gallinas, luego perros enfermos. Nunca más humanos, pero aún vivos. Si no la alimentamos, va a romper las cadenas, decía. Emilio decidió marcharse 2 semanas después. Se despidió de su tío, que empeoraba con los días, pero que ahora dormía tranquilo, como si el mal que lo rondaba, por fin, hubiera sido contenido. Cuidado con la memoria, le dijo María de los Remedios antes de que se fuera. Ella regresa. En los sueños, en los olores, en el deseo. El muchacho prometió olvidarla, pero en el fondo sabía que era imposible. Llevaba la marca de esa noche dentro. No en el cuerpo, sino en el alma. Como un secreto que nadie creería si llegara a contarlo. Vicente se quedó. Empezó a vivir en la parte trasera de la iglesia, vigilando la celda día y noche. Se volvió más callado, más oscuro. Rezaba sin descanso, y siempre dormía con un cuchillo de plata bajo la almohada. No va a morir, pero tampoco va a salir, murmuraba para sí mismo, como si fuera una oración rota. El pueblo siguió en silencio. Pocos hablaban de lo que ocurrió.
Los que sabían, fingían no recordar. Los que no sabían, lo escuchaban como leyenda. Pero nadie se atrevía a rentar la casa junto al pozo. Pasaron los meses. La celda de piedra detrás de la iglesia se convirtió en un secreto guardado a fuerza de rezos y de miedo. Solo el padre Vicente tenía la llave. Solo él entraba. Solo él veía, en lo que ella se convertía durante las noches de luna llena. Las primeras semanas, los aullidos eran apagados, largos, tristes. Como el lamento de algo que todavía recordaba haber sido humano. Después vinieron los rugidos. El crujir de huesos. La lucha por escapar de la forma que le habían impuesto. La cadena bendita rechinaba, pero no se rompía. Aún así, con cada luna llena. Era como si la celda temblara por dentro. Como si todo el pueblo sintiera el latido del mal que seguía vivo ahí adentro, hambriento. Vicente empezó a registrar los cambios. En cuadernos viejos anotaba todo. Los horarios de los aullidos, la temperatura del aire, las fases de la luna, el tipo de alimento que aceptaba. Notó que, con el tiempo, ella dejaba de comer cosas muertas. Rechazaba gallinas. Rechazaba perros. No quería carne cruda. Solo aceptaba sangre fresca. Cuando la luna empezaba a crecer, sus ojos brillaban más fuerte entre las sombras. Una noche, se atrevió a entrar. Con un quinqué encendido en la mano. La criatura estaba allí. Encadenada. Agachada. Con el rostro a medio transformar. El hocico aún retraído. Pero los colmillos al descubierto. ¿Aún eres mujer?, preguntó con voz firme. Ella solo gruñó. Pero algo en esa mirada, algo en ese odio, seguía siendo humano. Mientras tanto, el pueblo intentaba seguir adelante. La vida empezaba, poco a poco. Se cortaba el monte. El mercado reabrió. La misa volvió los domingos. Pero nunca fue igual. Porque cada vez que alguien miraba hacia la torre de la iglesia, recordaba lo que estaba escondido justo detrás. Y en cada noche de luna llena, San Bartolo de los Olivos dormía temprano. Más temprano que nunca. Fue en una de esas noches cuando todo cambió. Era julio. La luna llena estaba más cerca de la tierra. Más clara. Más intensa. Los antiguos la llamaban, la luna de sangre. Vicente lo sintió desde el atardecer. El aire estaba raro. Los pájaros no cantaban. Los perros no paraban de ladrar. Y la campana, que ya no sonaba, se movió sola. Bajó hasta la celda con el crucifijo en la mano y el corazón apretado. Cuando abrió la mirilla, vio que las cadenas estaban estiradas. Al límite. Inés ya no estaba arrodillada. Estaba de pie, más alta, más fuerte. El pelaje cubría casi todo su cuerpo, las garras arañaban la pared, y sus ojos, ya no eran solo suyos. Eran de algo más grande. Más antiguo. Lo sientes, ¿verdad? Susurró con una voz entre bestia y mujer. ¿Sientes que no vine sola? Vicente retrocedió, temblando. ¿Cómo que no viniste sola? Ella sonrió. Hay otros. Siempre los ha habido. Yo soy solo la primera. La primera, de los que vienen. Y tú no vas a poder detenerlo. Fue entonces que la cadena cedió. No se rompió, simplemente se abrió. Como si hubiera sido engañada. Como si, con el tiempo, la fe de quienes la forjaron se hubiera debilitado, o como si la bestia hubiera aprendido a manipular no solo la carne, sino también el alma. El grito que salió de esa celda se escuchó hasta lo alto del cerro. Las campanas, silenciosas por décadas, repicaron solas,
como si alguien las estuviera empujando con furia. Vicente intentó correr, pero ya la tenía encima. No lo mató, le rasgó la sotana, le mordió el hombro, y desapareció por la puerta. El pueblo dormía. La casa del herrero fue la primera. Luego la tiendita de doña Belinda. Después, el galpón donde dormían 2 vaqueros. Emilio, allá en Jalapa, despertó gritando esa madrugada. Soñó con sangre. Con colmillos. Con aullidos. Tomó el teléfono. Marcó al pueblo. Nadie contestó. Ni el padre. Ni María de los Remedios. Ni su tío. Algo dentro de él lo supo. Ella se había escapado. Al día siguiente, Emilio volvió. Tomó el autobús de las 6. Llegó al anochecer. El paisaje parecía intacto. Pero el silencio era absoluto. Las puertas abiertas. Polvo flotando en el aire. Ni un solo ruido. Ni un solo paso. Solo marcas de garras en la pared de la iglesia, y sangre. Mucha sangre. En el piso, en las bancas, en las escaleras, en el altar. Y entre todo eso, la sotana desgarrada de Vicente. Corrió hasta el fondo. La puerta de la celda estaba abierta de par en par. Las cadenas, tiradas en el suelo. Pero no había cuerpo. Solo un rastro de huellas, primero patas, luego pies humanos, y un nombre escrito con sangre en la pared de piedra. Emilio. Ella sabía. Esa noche, Emilio se quedó en la iglesia. Tenía un machete, un rosario, y el corazón a punto de estallar. Revisó los cuadernos del padre. Leyó todo. Entendió todo. Ella estaba más fuerte. Y ahora, estaba cazando otra vez. Cerca de la medianoche, escuchó el primer aullido. No venía del monte. Venía del pueblo. Del pozo. Del mismo lugar, donde todo comenzó. Salió con el quinqué encendido. Los ojos bien abiertos. Caminó por las calles vacías. Y escuchó los pasos acercándose. Primero vio la sombra, ágil, agachada, olfateando el suelo. Después el rostro. Mitad loba. Mitad Inés. Más salvaje. Más hermosa. Más aterradora que nunca. ¿Volviste por mí?, dijo con voz rasposa. Emilio alzó el machete. Volví para acabar con esto. Ella rió. No vas a poder. Yo soy el principio. Tú eres solo otro más. Avanzó. Emilio recitó una oración, le arrojó sal gruesa. Ella vaciló, retrocedió, pero no huyó. ¿Quieres saber la verdad? No fui yo quien devoró a todos. Algunos fueron otros. Tú solo viste lo que yo quise que vieras. Él se quedó congelado. Había un pacto, una línea. Yo solo fui elegida. Tú también lo fuiste. Tienes el mismo linaje. Emilio cayó de rodillas. Mentira. Ella se acercó, despacio. ¿Recuerdas tus sueños? ¿Tu abuelo? ¿Tu madre? No son solo recuerdos, son llamados. Tú eres mi par. La luna te eligió. La luna brilló más fuerte. Y Emilio sintió que algo ardía en su pecho. Un calor en el estómago. Las uñas cosquilleando. Los ojos nublándose. Ella extendió la mano. Ven. Ya está hecho. Emilio se arrodilló en medio de la plaza. Donde todo había empezado. Donde todo parecía terminar. El sudor le corría por el rostro. Pero no era solo calor. Era algo interno.
Algo que le crujía las costillas, le distorsionaba los sentidos. La presencia de Inés tan cerca lo envenenaba. Ella no necesitaba tocarlo. Solo hablarle. Mirarlo con esos ojos hambrientos. ¿Lo sientes? La luna en el pecho. El hambre en los huesos. Emilio gritaba por dentro. Quería seguir siendo humano. Pensaba en su madre. En su tío. En la vieja casa de Jalapa. Pero la voz de ella era más fuerte. Inés, mitad loba, mitad mujer, giraba a su alrededor como una depredadora que ya había ganado. Por eso te perdoné. Tú eres sangre nueva. Herencia de una estirpe antigua. Tu abuelo fue uno de los primeros en sellar esta celda, pero también fue uno de los primeros en beber del lago negro. Emilio intentó levantarse. El machete aún en su mano, pero el brazo temblaba. Sentía las uñas crecer. La piel arder. El mundo, deformarse. Mentira, susurró. Es mentira. Pero los recuerdos vinieron, el gato muerto en el patio, y esa sensación inexplicable de placer. Aquel sueño en el que comía carne cruda, y se despertaba con sabor a hierro en la boca. El miedo absurdo a la luna llena. El brillo raro en los ojos del abuelo en sus últimas fotos. Todo encajaba. Horrible. Pero real. Ya eres mitad mío, Emilio. Solo falta que lo aceptes. Se agachó. Rozó su hocico contra el cuello de él. Ven conmigo. Seremos dos. Y luego, muchos más. Emilio, con el último destello de cordura, se clavó el machete en la pierna. El grito fue de dolor y de liberación. La sangre brotó caliente. Salpicó la tierra y manchó la piel de ella. El dolor lo trajo de vuelta. La bestia retrocedió por instinto. Sorprendida. En ese instante, Emilio corrió. Tambaleante, pero rápido. Entró a la iglesia. Cambió el machete por agua bendita. Tomó el crucifijo de hierro y corrió a la celda de piedra. Tenía un plan. Uno solo. Inés lo siguió. Aullando. Rompiendo ventanas. Apagando velas de un soplido. Cada paso suyo hacía temblar el suelo. Pero Emilio no se detuvo. Llegó a la celda. Vio los símbolos en el piso, marcados con gis y sal por el padre Vicente. Vio las cadenas caídas. Y vio la inscripción en la pared, que ahora comprendía. El que selle, puede sellarse a sí mismo. Se giró. La loba apareció, jadeando, cubierta de sangre, con los ojos encendidos. Se acabó la huida, Emilio. Ven a ser lo que naciste para ser. Él sonrió. No con alegría, sino con rabia. ¿Quieres que me convierta en lo que tú eres? Pues vamos juntos. Se enredó con la cadena. Se acostó en el centro del círculo, y gritó. Que esta celda se cierre para los dos. Las velas estallaron. El aire se partió como vidrio. Y la celda se cerró de golpe. Adentro, la oscuridad fue total. Por unos segundos, solo se oyeron respiraciones. 2. Luego 1. Luego, silencio. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con olor a lluvia. La iglesia estaba intacta. La celda, cerrada. Vicente, había desaparecido. Pero la cadena estaba de nuevo sobre el altar. Envuelta en sangre seca, y con un nuevo nombre tallado en la piedra. Emilio. Dicen que hasta hoy, si pasas por las ruinas de lo que fue San Bartolo de los Olivos, porque ese pueblo ya no aparece en los mapas, puedes escuchar aullidos entre el monte. Y si te acercas a la piedra detrás de la vieja iglesia, vas a sentir calor.
Un calor que no viene del sol, sino de la sangre. Del pacto. De la bestia que alguna vez fue hombre, y de la mujer que jamás dejó de ser loba. Porque dicen que, ella todavía vive ahí. Y ahora, ya no está sola. Buenas noches.